Hermanos, gracias al Señor estamos aquí un día más, un primer día de la semana, el cual es importante para todos nosotros servir y adorar a nuestro Dios que mandó a su Hijo a morir y que en este primer día de la semana resucitó de los muertos. El título de sermón del día de hoy es La tierra con pedregales. Hemos visto en la lectura que hizo nuestro hermano León que Jesús enseñaba a la gente. En esta ocasión tenía una gran multitud que había venido a escucharlo y subió a una barca que estaba en la playa. Y como era costumbre de él, les dijo una parábola. Y en esta parábola habla de un sembrador que había salido a sembrar. Y que mientras sembraba, parte de la semilla había caído junto al camino y habían venido las aves y se la habían comido. Pero parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó rápido, brotó muy pronto, porque no había profundidad de tierra. Salió el sol y se quemó porque no había raíz. La necesidad que tenemos de basar nuestra fe en la palabra, en las enseñanzas de nuestro querido Dios, basarlo en ello es importante y no basarlo en lo que sentimos. Nuestros sentimientos a veces nos engañan. Si consideramos la vida de aquellos que no abren el corazón, aquellos que aún tienen su corazón sin la palabra de Dios, no aceptando que necesitan a Él para ser salvos, podemos ver que para ellos el Evangelio es una locura. Es una cosa que no tiene sentido y no abren su corazón. Pero el día de hoy no hablaremos de estos. El día de hoy vamos a hablar de la vida de individuos que son totalmente diferentes a aquellos que no quieren abrir su corazón, que aún sabiendo lo que deben hacer, no lo hacen. Y hablaremos de estos individuos que son diferentes, ya que estas personas que vamos a hablar el día de hoy sí abren su corazón a la palabra de Dios. La reciben. Pero desgraciadamente no abren su mente a las cosas de Dios. Y estas son las personas que están ilustradas en esta lección. La tierra con pedregales. Esta lección, o esta frase más bien, la tierra con pedregales, representa a personas abiertas a la palabra de Dios, aquellos que sí reciben y abren su corazón, pero que aún así que reciben y abren su corazón para recibir la palabra de Dios, no logran tener una convicción. Había muchos aún en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo cuando Él estaba aquí en la tierra. Muchos que creían en Jesús. Abran sus Biblias al libro de Juan capítulo 8. Juan capítulo 8 y versículo 30. Jesús les enseñaba muchas cosas. Y aquí en el versículo 30 dice que hablando Él, Jesús, estas cosas, muchos creyeron en Él. Siempre había quien quería recibir aquella enseñanza en su corazón. Había muchos que creían al momento, así rápido. Aquí mismo en el libro de Juan capítulo 10, versículo 42. Juan capítulo 10, versículo 42 dice: y muchos creyeron en Él
allí mismo, cuando la enseñanza estaba llegando a ellos, creían al momento. Pero de todos estos, muchos volvieron atrás. Capítulo 6 de Juan, versículo 66. Jesús les había dicho en el versículo 65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. Y en el versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús llegó a tener inclusive un poco de duda, inclusive de sus apóstoles, y en el versículo 67 les dice a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Aquellos que habían creído al momento se habían ido. Pero pensaremos que esto tomaría a Jesucristo por sorpresa. No, esto no tomó por sorpresa a Cristo. En Juan capítulo 2, libro de Juan capítulo 2, versículo del 23 al 25. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús se daba cuenta de la actitud de todos estos que proclamaban diciendo, creemos. No lo tomó por sorpresa porque él conoce los pensamientos de todos. Pero si iban a hacer esto, ¿por qué habían recibido su mensaje? ¿Por qué habían abierto su corazón al mensaje? Juan capítulo 2, versículo 23. Nos dice que muchos creyeron en su nombre porque vieron las señales que él hacía. El capítulo 6 de Juan, versículo 1 y 2. Nos dice que después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, en el Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Creían porque miraban aquellas señales, aquellos milagros que el Señor hacía. Pero también creían porque había un beneficio material para ellos. Aquí mismo en el libro de Juan, capítulo 6, en el versículo 25, le hacen una pregunta a Jesús. Dice, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Hay muchos que siguen a Cristo teniendo en mente la felicidad, la prosperidad. Siguen a Cristo porque piensan que van a obtener un bienestar material. En otras palabras, el día de hoy lo que se llama el evangelio social. Alguien que te promete que si sigues a Cristo no te vas a enfermar.
que si sigues a Cristo, tu vida va a cambiar por bien y vas a obtener cosas materiales. Pero cuando vienen los conflictos, las dificultades, la persecución, entonces tropiezan. Libro de Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 20. Nos habla acerca de aquellos que fueron sembrados en pedregales. Y dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Habían recibido la palabra, habían abierto sus corazones. La semilla había germinado y salido, pero no había profundidad, no había raíces. ¿Qué sucede? Se secan. Libro de los Hechos, capítulo 14 y versículo 22. Hechos capítulo 14, versículo 22. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Jesucristo les había advertido que iban a venir pruebas, tribulaciones, que su vida no iba a ser fácil. A Pablo mismo, cuando iba camino a Damasco, le esperaban muchas tribulaciones. Y el Señor nos lo dice aquí en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 15 y 16. Hechos, capítulo 9, versículo 15 y 16. Había mandado a Ananías. Y Ananías le dice al Señor, ¿te das cuenta que este hombre es malo? ¿Qué había hecho a sus santos? Inclusive en esa ocasión iba a perseguirlos, a apresarlos. Tenía autoridad para llevar a todos aquellos que invocaran al nombre de Jesús. Pero el Señor le dice aquí en el versículo 15, le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y continúa el Señor diciendo, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Estos son los tropiezos que hacen caer a aquellos que no tienen raíz profunda. Esto nos debe motivar a preguntarnos a nosotros mismos, ¿en qué estamos teniendo fe? Sabemos que debemos tener fe en el poder de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo del 2 al 5. Primera de Corintios capítulo 2, del 2 al 5, dice así. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder,
para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, y es en el cual debemos tener nuestra fe fundada. Cualquier hombre puede fallarnos, pero Dios es fiel y no nos falla. No debemos tener fe en la sabiduría humana, la cual cambia y se modifica, e inclusive modifica las vidas de quienes confían en ella. Porque a través de lo que se está enseñando el día de hoy, dejan a un lado las enseñanzas de las Escrituras y enseñan cosas de hombres, mandamientos humanos. En el Evangelio social, la sabiduría humana propone un bienestar físico. Y así es como llaman a más gente a su evangelio, prometiéndoles un bienestar terrenal. Pero nosotros debemos tener fe en la bondad de Dios, no en la sabiduría humana. Libro a los Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11 y versículo 6. En la carta a los Hebreos se nos dice en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, que crea que Dios existe y que aquello que nos ha prometido, que es una vida eterna a todos aquellos que permanezcan fieles hasta el fin, Él no la puede dar. Él cumple sus promesas. Y no importa las situaciones difíciles en las que nos podamos encontrar, aquellas tribulaciones de la vida, nosotros debemos mantenernos firmes en nuestra fe con Dios. Debemos tener fe en la sangre de Cristo, porque es a través de ella en la cual nosotros podemos ser salvos. Libro a los Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24. El apóstol Pablo a la carta a los Romanos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El versículo 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En efecto, Cristo había sido enviado por Dios para pagar tus pecados y los míos, para que a través de su sangre derramada en la cruz nosotros pudiéramos tener una oportunidad de vivir con Él en el cielo algún día. Libro de los Efesios capítulo 1 y versículo 7. Efesios capítulo 1 y versículo 7 nos habla de Jesús y dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Cosa no merecida por nosotros, proveída a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz.
Por eso se llama gracia. No debemos tener fe en las buenas cosas que hagamos para nuestra salvación, porque no importa cuántas cosas buenas hayas hecho, sin la sangre derramada de Cristo, no tendremos ninguna oportunidad de obtenerla. Quienes no tienen fe en el poder de Dios, quienes no tienen fe en la bondad de Dios, y aquellos que no tienen fe en la sangre de Cristo, finalmente tropiezan. Y tropiezan por confiar en la sabiduría humana en lugar de confiar en las cosas de Dios. Tropiezan porque ponen su fe en la fuerza humana y en las obras humanas. Esto nos debe motivar a preguntarnos otra vez: ¿en qué debemos basar nuestra fe? Hay muchos que basan su fe en visiones y dicen: yo he visto una visión y ya soy salvo. Hay otros que basan su fe en milagros. Sabemos que la Biblia nos enseña que es una era ya pasada, que no habrá señales, no habrá milagros nomás. Aun sin embargo, muchos ponen su fe en aquello que no existe. Desde luego que Dios es poderoso. Dios hace milagros, sí. El mayor milagro que ha hecho es ofrecernos una redención a través de su Hijo, por la obediencia. Otros dicen: he tenido un sueño y en el sueño se me ha comunicado lo que yo tengo que hacer. Otros dicen: he tenido muchas experiencias, y basan su fe en ellas. Pero por esta causa su fe es débil. ¿Por qué? Porque no se funda en la palabra de Dios. Nosotros debemos basar nuestra fe en la palabra de Dios desde el momento de nuestra salvación. Libro a los Hechos, capítulo 4 y versículo 4. Hechos, capítulo 4, versículo 4. El comienzo de la persecución estaba aquí. Y el versículo 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Estos habían creído en su salvación y en ese día habían sido convertidos. El capítulo 15 de los Hechos, versículo 7. Hechos capítulo 15, versículo 7. Dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Se había ofrecido la salvación a aquellos que no tenían oportunidad antes, aquellos gentiles que eran considerados de los judíos como impuros. El versículo 17 aquí del capítulo 15 nos dice: para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre.
La salvación había llegado a aquellos que no habían tenido oportunidad antes. El versículo 11 dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. De la misma manera en que los judíos iban a ser salvos, aquellos gentiles iban a ser salvos también. Versículo 12 dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos en los gentiles. La palabra de Dios, el evangelio, es para salvación. Y nosotros debemos seguir basando nuestra fe en la palabra de Dios, inclusive después de haber sido salvos, después de haber sido bautizados. Libro a los Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Permanecer fieles es una cosa que tenemos que hacer. Y la palabra debe morar en nosotros. Versículo 16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra del Señor debe morar en cada uno de nosotros. Esta es la única manera de poder estar arraigados. ¿Qué quiere decir arraigados? Quiere decir teniendo unas raíces fuertes, estando cimentados en aquella palabra que nos da vida. Libro a los Efesios capítulo 3 y versículo 17. Nos dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Las raíces son importantes en un cristiano. Y aquí el problema de la tierra con pedregales es que aunque la semilla sí nace, sí prende, esta no tiene raíces profundas y se seca. Y quien es como esta tierra y no cambia su actitud hacia la palabra de Dios, sencillamente no va a permanecer fiel a la voluntad de Dios. Y pronto va a tropezar y a retirarse. ¿Qué clase de fe tiene usted? ¿Se esfuerza usted por estudiar y meditar en la palabra de Dios? Si no es así, entonces usted es como esta clase de tierra con pedregales, ya que aunque le gusta y se deleita en oír la palabra de Dios y en saber que Él es real, usted ignora su voluntad agradable y perfecta. Yo le invito a que invierta más tiempo en el estudio de las Escrituras, porque es el poder de salvación. Yo le invito a que lo haga personal, en casa.
y que lo haga colectivamente aquí estudiando con los hermanos. Yo le invito a que se esfuerce a conocer mejor la voluntad de Dios y a que la tenga siempre en su mente. ¿Por qué muchos caen cuando los problemas y las dificultades vienen? ¿Por qué muchos tropiezan y se van en pos del error? Falta de conocimiento, por no basar su fe en la palabra de Dios. ¿Qué hacen? Están provocando su muerte espiritual. Si se encuentra en esta situación, ¿seguirá usted con tal actitud sabiendo que puede caer? ¿O corregirá usted este problema? ¿Seguirá siendo de aquellos que abren su corazón a la palabra de Dios, pero no abren su mente y no logran tener una convicción? Como último pasaje vamos a ver en el libro de los Efesios capítulo 3, versículo del 17 al 21. Efesios capítulo 3, del 17 al 21. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas es al que debemos poner nuestros ojos en Él. Si nos encontramos en situaciones en las cuales basamos nuestra fe en las cosas materiales, aún hay tiempo de corregirlas. Hemos escuchado la situación de aquellos que no han sido cimentados propiamente en las enseñanzas de Jesús. Aquellos que, sabiendo lo que tienen que hacer, no lo hacen. Y la Biblia nos dice que es pecado también. Aquellos que aún no han recibido el Evangelio en su corazón, no han puesto su mente en Jesucristo y han decidido quizás mañana. Bueno, tengo noticias para ustedes. Mañana quizás nunca llegue. O mañana llegará, pero ustedes quizás no. El día de hoy han oído el Evangelio. Creen que este Evangelio viene de Cristo, viene de Dios. Entonces arrepiéntanse. Y como se le dijo a Pablo, ¿qué esperan? Levántense y bautícense para lavar sus pecados, confesando el nombre del Señor. Y después de esto, permanecer fiel hasta la muerte, y Él les dará la corona de vida. Si has decidido el día de hoy recibir a Cristo, todo está listo. Estamos preparados para ayudarte, para que tú seas añadido a su iglesia.
y para que tú seas salvo, como todos aquellos que han obedecido su palabra. Si decides hacerlo, pasa al frente mientras cantamos el himno de invitación.